8:07. Buenos días, doña Consuelo, adelante. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que, bueno, todavía están los memes que están saliendo y los videos del juidero de ayer. Padre hay nuestro que cosas estás en tan el cielo, santificado sea tu nombre. En la cabina del boli todavía hay un hedor. Santificado a juirme. En la cabina del boli de aquí, de la Y Bacana. reconocer el temple de Julio nuestro Martínez. coordinador No, Julio Martínez Pozo no, de y de Julio. Ricardo Espaillat. Sí. De todos los videos que No, vimos, no, los únicos increíble. que Julio es mantuvieron duro. la calma. La calma. Que es lo que hay que hacer y se les recomienda a todos porque el miedo bloquea el entendimiento Y genera Si más usted se problemas. llena de pánico, no sabrá qué hacer, se va a poner en el ojo del huracán. Pero no Si hagan usted la mantiene estupidez calma, que yo hice. ¿Qué estupidez Que hiciste? sentí el temblor, iba a subir al ascensor, dracatacata, le digo a Jacobo que está allá afuera, Y usted no sabía. que nos parquea. Jacobo, pero tembló, la tierra está temblando. No, doña, no. Y me monté en el ascensor. No. Y llegué aquí arriba y estaba el juidero en esto aquí. Y en el ascensor Y no él- se sentía nada. No. Nada, la verdad que lo primero no que se dicen puede. Yo lo es, expliqué ayer, no hagan eso. Sí, claro. Eso no se hace. Pero es que yo creí que él me dijo que no había temblado nada. Y lo otro es, Consuelo, que hay una manera de evaluar, hay una manera sencilla, sin invertir mucho, de evaluar el edificio donde usted vive o donde tiene la oficina. sí. El ingeniero Leonardo Reyes Madera, Sí. que es especialista en el área, sabe de eso y así usted sabe si las condiciones estructurales de este edificio son sismos resistentes o hay que hacer algunas mejoras y se invierte, para que estén tranquilos. Yo debo confesar algo. Yo como aprendiz y curioso de la construcción que Ay, soy, mamá. puedo dar fe y testimonio que desde hace unos 6 años y ahora se ha acrecentado eso, hay una responsabilidad con el tema estructural. Se están estableciendo nuevas medidas y las supervisiones son bastante estrictas por parte del MIDE. El equipo de ingenieros veteranos que tienen van a las construcciones. No es como antes, que no se supervisaba. Sí. Y cuando digo antes, en sentido general, antes. No, usted tiene, antes de vaciar una losa, una zapata, que solicitar una supervisión. Va un equipo de ingenieros, un equipo, oigan lo que le estoy diciendo, minuciosamente. De obra pública. Ahora es el MIBE que tiene ese departamento bajo su cargo. ok. El Ministerio de Vivienda. Supervisan Muy bien. varilla por varilla, acorde bueno. a cómo está en el plano. Si hay alguna variación Ok. y se puede corregir in situ, se corrige. Si no, le dan la oportunidad para que usted corrija, solicite otra supervisión. Pero hasta que usted no pasa ese sedazo que Sí. fue aprobado en el Departamento de Infraestructura, usted no puede vaciar esa losa. Claro está. Muy bien. Esto es para las construcciones regularizadas, que tienen un plano aprobado. Hay respeto porque se están estableciendo esas normas antisísmicas para que las edificaciones resistan cualquier tipo de desastre natural que se nos presente. Asignatura pendiente, que lo ha dicho Reyes Madera, adecuar Se hospitales está y haciendo. escuelas a las nuevas normas. Sí. Y Señores, que déjenme en la escuela no se decirle cumple algo. nada de eso. Voy a comenzar con lo de Francis Camaño, lo de el general Camaño, porque presidente constitucional de la República, porque Constitucional no fue constitucional, ¿no? dice que sí, le No. dicen constitucional, Le dicen porque el porque hubo un Porque traspaso el movimiento de Juan Bosch. porque el movimiento fue constitucional, no, porque la Constitución del 63 Sí. establecía primero que el gobierno era civil y segundo el sustituto tenía que ser del partido del presidente destituido. Entonces, eso no era constitucional. El Senado sí lo designó. Exacto. Pero no. O sea, lo han designado como presidente constitucional en cuanto el relevo al gobierno de Juan Bosch, para que se viera con esa importancia de parte, como tú bien estás explicando, del movimiento constitucionalista. Entonces, por eso le llamaban presidente, o se le dice presidente constitucional. Pero hay algo que yo quiero dar fe sobre lo que tú dijiste que sucedió con Juan Bosch. Hubo un acuerdo, eso se sabe. Sagrada Bujosa se ha escrito, Claudio, todos han escrito, Miguel Franjul. Hubo un acuerdo terminando la Revolución de Abril, en la forma en que se terminó, de que se iba a constituir un movimiento constitucionalista
que iba a encabezar Francis Camaño desde Cuba, todos aquellos aprestos de llevarse a Francis, se lo llevó un agente de la CIA, dicho sea de paso, que estaba en la embajada cubana, que todos los que fuimos a Cuba, todos pasamos por manos de ese señor, dicho sea de paso, estaba en la embajada de Francia, era el que hacía los trámites para ir a Cuba. Entonces, se crearon en todos los partidos, fundamentalmente de izquierda, el PRD también, grupos que se iban a entrenar a Cuba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eury, entre los cuales estaba mi ex esposo, Carlos Dores, pero Carlos se entrenó en Corea del Norte, en las nieves de Corea del Norte. Y estaba mi actual esposo, Rafael Ortiz Capul, que también se entrenó con Francis por el Partido Pues está lleno de Comunista. guerrillero, ¿eh? Sí, a mí me tocaron los guerrilleros, pero imagínate, para aguantarme a mí. Entonces, pues eso es verdad, eso es verdad. Y los venció. No puede ser. Bueno, adelante, Ay, adelante. Eury, te Adelante. pasaste. Bueno, vamos. El caso viene a ser, sí, porque hay que hasta reírse. El caso viene a ser que en los partidos todos tomaron la decisión de crear ese frente guerrillero contra el gobierno proimperialista de Joaquín Balaguer y venir en guerrilla para acá. Todo eso se planeó, años entrenándose en Cuba, etcétera. Pero llegó un momento en que, no puedo hacer tan largo el comentario, llegó un momento en que Juan Bosch, el PRD, que era el PRD, dijo, no, esto no va para ningún lado. Y me consta, porque el que le llevó la carta de Juan Bosch, y lo he contado muchas veces, diciéndole a Francis Camaño que no viniera en guerrilla, que se apareciera en Vietnam como un líder democrático y que viniera a las elecciones porque no había condiciones para una guerra de guerrilla en el país. Esa carta de Juan Bosch, que yo la vi y la traje al país en los panty, metí en los panty, ¿ok? La traje al país, fue Carlos Dores. Los cubanos, y la vi en París, antes de que Carlos se fuera a Cuba a llevarle la carta a Francis Camaño, los cubanos no permitieron que Carlos le entregara esa carta a Francis Camaño. No lo permitieron los cubanos. Y Carlos volvió con la carta a París, me la entregó a mí de nuevo, ya incluso me había dicho antes de irse para Cuba, lee la carta para que tú sepas a lo que yo voy a Cuba y dé constancia de eso. Carlos está muerto, pero hay un artículo porque el doctor Marino Vinicio Castillo escribió diciendo que Juan Bosch le había dicho a Francis Camaño que viniera en guerrilla. Había escrito el doctor Castillo y que había traicionado Juan Bosch a Francis Camaño porque Juan Bosch le había dicho y había acordado con Francis que viniera en la guerra de guerrillas. Y dijo un artículo que está en el Caribe, salió en el Caribe, de Carlos Dores, que decía, la verdad histórica salva al buey, donde Carlos Dores relata que él le llevó esa carta a Francis Camaño de Juan Bosch de que no viniera en la guerrilla. Está en el periódico El Caribe. Ese artículo se llama así mismo, la verdad histórica salva al buey porque era el PRD. Pero quería dejar constancia de ese testimonio que lo he contado en varias ocasiones. Bien, yo le devolví la carta a Carlos y no sé qué Carlos hizo con la carta, pero esa carta yo la vi y Carlos se la llevó a Francis Camaño y no se la pudo entregar. Señores, después con personas que están en esto se hablará de lo que significa Francis Camaño. Déjeme decirle algo. Se traslada, si usted coge la prensa internacional de hoy, yo les dije a ustedes que se trasladaba la guerra de Ucrania al Pacífico. Blinken estuvo, la OTAN estuvo en Corea del Sur, han estado visitando a Corea del Sur, a Japón, etcétera, y nada más y nada menos que
el general, se lo dije la semana pasada, les traje la información del general de Estados Unidos, el general Michael Minihan, que supervisa la flota de aviones de transporte y reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea Norteamericana. Había dicho, el 27 de enero salió en Washington Post, advirtió a las tropas bajo su mando que la guerra con China es posible en 2 años, dentro de 2 años. Para el 25, dijo el general Michael Minihan, es posible que China y Estados Unidos se estén enfrentando. Yo le traje esa información la semana pasada y hoy, Estados Unidos, primerísima del New York Times, Estados Unidos impulsará el papel militar en Filipinas a medida que aumentan los temores sobre Taiwán. Estados Unidos envió a su jefe nada más y nada menos que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin III, a Filipinas para que armar a Filipinas, llevarle armamentos, crear más bases militares en Filipinas, porque existen los temores en la región sobre una posible invasión de China a Taiwán. Ustedes se acuerdan que la Pelosi en agosto pasado fue a Taiwán, decían que no fue con la autorización de la Casa Blanca, pero la señora Nancy Pelosi, presidente que dirigía la parte que tiene que ver en el Congreso demócrata de los representantes que vienen a ser los diputados, la Pelosi se apareció en Taiwán, después fueron otros funcionarios y congresistas, y China se incomodó. Se decía que había sido una imprudencia de la Pelosi, pero ahora nos damos cuenta, por lo que está sucediendo, que lo que se trata es de trasladar lo que está sucediendo en Europa con Ucrania. Se le hace todo lo que se le hace a Rusia, se le provoca diciéndole que le van a instalar los misiles de la OTAN en Ucrania. Rusia advierte, le dice que no lo hagan, se sigue por años provocando a Rusia con que le van a llevar a Ucrania a la OTAN para instalarle los misiles. Entonces ahí viene la invasión rusa. Ahora le mandan a la Pelosi a Taiwán, provocan a China, siendo un acuerdo con los Estados Unidos, lo de China, considerando a Taiwán una provincia china, pero le mandan a la Pelosi, que hace todo lo que hace en Taiwán, diciendo respaldamos a Taiwán, y si ustedes quieren separarse de China, y van otros y dicen lo mismo y provocan a China. Ahora ya está el secretario de Defensa en Filipinas hoy diciendo que sencillamente van a armar a Filipinas, ¿ok?, para que en caso de que China ataque a Taiwán, le van a responder desde Filipinas, desde otras instancias, pero desde Filipinas, una Filipina armada hasta los dientes, con más bases militares norteamericanas, etcétera, etcétera, para enfrentar entonces la guerra con China. ¿Ok? Pero no se ve la parte de la Pelosi y de la provocación de los Estados Unidos. Esa parte no se ve, porque así actúa el imperio. Por lo tanto, ahora mismo hay una situación, como dijo el general Michael Minihan, que advirtió, ya se lo he dicho, que las tropas
advierte a sus tropas que la guerra con China es posible dentro de 2 años. Hasta le puso fecha. Entonces, todo esto esta parte que les estoy explicando, la visita de Nancy Pelosi fue en agosto del 22. Hoy dice que Estados Unidos va a impulsar el papel militar en Filipinas a medida que aumentan los temores de una guerra con Taiwán. Así como cogieron a Ucrania de chivo expiatorio para desbaratar a Rusia en Europa, ahora van a coger a Taiwán, provocaron con Taiwán para que se haga la guerra contra China. Ese es el nuevo orden mundial que estamos viendo. Gracias. Cambio y fuera.